Bienvenidos amigos de Now You Know. Hoy les presentamos 12 orquídeas que son verdaderas profesionales del engaño. Ahora solo observa nuestra primera flor y quédate hasta el final, porque cuando creas entenderlo, lo que vendrá después será aún más extraño. Prepárate para sorprenderte. Nuestra primera parada nos lleva a lo profundo de los bosques nublados de Ecuador y Perú. Allí, escondida entre la humedad y las sombras, a elevaciones de entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar, habita una flor que parece un experimento de la naturaleza. Conozcan a la Drácula simia, mejor conocida como la orquídea mono. Su nombre anticipa el misterio. Drácula, porque la forma de sus pétalos recuerda a los colmillos de un vampiro, y simia, porque, al mirarla de frente, revela claramente la cara de un mono. No es una ilusión óptica. Tiene ojos, nariz, boca y una expresión totalmente desconcertante. Esta obra maestra es el resultado de millones de años de evolución. Pero su extraña apariencia no es su único secreto. A diferencia de otras flores, esta orquídea emite una fragancia natural que recuerda exactamente al olor dulce de una naranja madura. Verla en persona es casi imposible. La orquídea mono no crece en cualquier lugar y florece de forma impredecible. Encontrar una en plena floración es considerado casi un evento milagroso para los botánicos y amantes de las flores. Dejamos las alturas y descendemos a los pantanos más silenciosos de Cuba y el sur de Florida, donde el aire es denso y la niebla se posa entre las ramas. Aquí florece la Dendrophyllax lindeni, una orquídea que parece salida de una leyenda, la orquídea fantasma. El nombre no es casualidad. Literalmente parece un espíritu blanco deslizándose entre los árboles. Esta orquídea no tiene hojas visibles y vive completamente fusionada con su entorno. Su cuerpo verde se confunde con el musgo y la corteza. Cuando florece, revela pétalos alargados que se retuercen como llamas o brazos etéreos. Lo más impactante es su ilusión óptica. El tallo que sostiene la flor es tan fino y translúcido que a la distancia desaparece de la vista por completo. El resultado es una flor suspendida en el aire, flotando como un espectro silencioso. Es una especie escurridiza, protegida y tan mágica que algunas culturas locales creen que su aparición trae mensajes del más allá. Salimos de los pantanos misteriosos y entramos a los prados soleados de Europa y el norte de África. Aquí crece una flor que ha dominado el arte del engaño mejor que cualquier espía de película. Esta es la orquídea abeja, conocida científicamente como Ophrys apifera. A simple vista parece una flor más, pero de cerca, su pétalo principal imita a la perfección el cuerpo de una abeja hembra. Y no se trata solo de la silueta. La orquídea reproduce el color, el vello e incluso el brillo característico del abdomen del insecto. Pero el disfraz visual no era suficiente. Esta flor emite feromonas químicas que son idénticas a las de una abeja hembra real. El engaño es milimétrico. Cuando un abejorro macho detecta esta señal, aterriza emocionado creyendo que está frente a una compañera. Durante este intento de cópula frustrado, un proceso que los científicos llaman pseudocopulación, el insecto queda impregnado con el polen de la flor. La orquídea no necesita gastar energía en producir néctar dulce. Su pura astucia manipuladora asegura su supervivencia. Cruzamos el océano hasta los misteriosos paisajes de Australia, donde la flor aparece sacada de otro planeta. Allí crece la Caleana mayor, la orquídea pato volador. Al verla, la gente suele quedarse sin palabras, porque su flor luce exactamente como un diminuto pato en pleno vuelo, con alas extendidas y pico alargado. Sin embargo, esta escultura natural esconde una trampa letal.
Esta flor ha evolucionado para atraer exclusivamente a avispas macho. Cuando la avispa se posa sobre la flor engañada por sus feromonas, se activa el mecanismo. El pico de la flor se cierra bruscamente, atrapando al insecto en su interior por unos segundos para obligarlo a impregnarse de polen. Lo fascinante de esta orquídea es su inteligencia mecánica. La trampa no se activa con cualquier roce. Está calibrada con tanta precisión que si el insecto no tiene el peso exacto o no se mueve de la forma correcta, nada sucede. Es literalmente una cerradura natural que solo responde a su llave específica. Siguiendo nuestro viaje, nos adentramos en el corazón cálido de la selva panameña para conocer a una de las orquídeas más sagradas del mundo. Es la Peristeria elata, conocida como orquídea cara de ángel, o más popularmente, la flor del Espíritu Santo. A primera vista son pétalos blancos y suaves, pero al mirar su interior, ocurre la magia. Como si hubiera sido esculpida por manos invisibles, en el centro de la flor se asoma la figura de una pequeña paloma blanca, con las alas plegadas, la cabeza inclinada y el cuerpo sereno. Su nombre científico, Peristeria, proviene del griego y significa precisamente paloma. Para potenciar esta sensación de estar frente a una flor divina, su aroma recuerda intensamente al incienso. Desde tiempos antiguos, se le consideraba una mensajera de los dioses que traía armonía, y hoy es la orgullosa flor nacional de Panamá, símbolo de pureza y devoción. Tristemente, su belleza fue su condena. Durante años fue recolectada de forma tan desmedida que la llevó al borde de la extinción en estado silvestre. Y para cerrar esta primera parte del recorrido, viajamos a los bosques húmedos de Nueva Guinea para encontrarnos con una flor que rompe con toda la lógica de lo que asociamos con una flor. Conozcan a la Bulbophyllum phalaenopsis, la orquídea serpiente. A diferencia de las flores que hemos visto, que seducen con perfumes dulces o fragancias exóticas, esta planta tiene una estrategia macabra. La orquídea serpiente huele a carne podrida. Su olor recuerda al de un animal muerto al sol y es tan fuerte que puede sentirse a varios metros de distancia. ¿Por qué haría esto? Pura estrategia de supervivencia. Está diseñada para atraer moscas carroñeras, insectos que buscan cadáveres para depositar sus larvas. Además de su repugnante olor, su aspecto físico también desafía lo convencional. Sus flores púrpuras y manchadas imitan la textura de la piel de un animal muerto, retorciéndose de tal forma que dan la impresión de movimiento, como si estuvieran vivas. Para nuestra séptima maravilla, dejamos los pantanos oscuros y nos adentramos en las tierras cálidas de América Central. Aquí, entre las selvas húmedas, florece una orquídea que no te conquista a primera vista, sino que te seduce a través del olfato. La Maxillaria tenuifolia, conocida popularmente como la orquídea tigre. Su apodo proviene de sus flores de color rojizo intenso o marrón burdeos, las cuales están cubiertas por pequeñas manchas irregulares que imitan el patrón de un felino salvaje. Pero lo que realmente la hace irresistible es su perfume. Si te acercas a olerla, no encontrarás el típico aroma floral de la selva. Esta orquídea huele exactamente a coco tostado. El aire a su alrededor se llena de una fragancia tan intensa que quienes la descubren por primera vez creen estar frente a un postre caribeño. A diferencia de otras orquídeas que producen una sola flor, la orquídea tigre es generosa. Cuando florece, despliega decenas de flores pequeñas, convirtiendo cualquier rincón en una explosión tropical. Es, sin duda, una flor que se recuerda más por el placer que despierta que por su aspecto. Y hablando de disfraces, la naturaleza también ha llevado el arte del camuflaje al extremo. En las profundidades húmedas de los bosques tropicales de América, florece el género Brassia, mejor conocida, y con justa razón, como la orquídea araña. Al verla, no hay lugar a dudas.
Sus pétalos son extremadamente largos y delgados, extendiéndose hacia los lados como patas articuladas, imitando con asombrosa exactitud a una araña al acecho. Sin embargo, esta apariencia no es una excentricidad, es una trampa milimétrica. Esta orquídea engaña visualmente a un polinizador muy específico: las avispas cazadoras de arañas. Estas avispas patrullan buscando arañas reales para paralizarlas y alimentar a sus larvas. Al ver a la flor de la brasia, la avispa se lanza al ataque creyendo que ha encontrado a su presa. En medio de su confusión, la avispa entra en contacto con las estructuras que contienen el polen, recogiéndolo sin querer y llevándolo a la siguiente flor. Es el ejemplo perfecto de que en la naturaleza, hasta lo que parece peligroso puede ser una delicada maravilla. Dejamos atrás a las temibles arañas falsas y nos movemos al ritmo del viento para presenciar un baile congelado en el tiempo. Conozcan al género Oncidium, famosa en todo el mundo como la orquídea bailarina o Dancing Lady. Los largos tallos de esta orquídea se arquean como la batuta de un director de orquesta, sosteniendo cascadas de flores de un amarillo brillante. Cada flor tiene pétalos anchos y ondulados que se extienden imitando a la perfección un vestido de seda. Cuando la brisa las golpea, se crea la asombrosa ilusión óptica de un salón de baile entero congelado en el pico de un vals. Pero no se dejen engañar por su aparente delicadeza. Mientras otras orquídeas se rinden ante climas difíciles, la orquídea bailarina es una rebelde. Se aferra a los árboles de las montañas nubladas y prospera en humedales e incluso en paisajes hostiles que derrotarían a plantas más frágiles. Su combinación de gracia infinita y resistencia extrema la ha convertido en una de las plantas más codiciadas desde que los antiguos exploradores botánicos la descubrieron. Nuestro viaje nos lleva ahora a tierras orientales, cruzando el mundo hasta llegar a Japón. En pleno verano, cuando los espacios abiertos y húmedos alcanzan su máximo esplendor, florece una de las orquídeas más elegantes jamás descubiertas, la Avenaria radiata, conocida como la orquídea garceta blanca. A pesar de su pequeño tamaño, el impacto que genera es impresionante. Esta flor luce exactamente como una garza o una bandada de palomas, levantando el vuelo. Sus inmaculados pétalos blancos se extienden como alas en movimiento. Cuando un racimo de estas flores es movido por el viento, parece literalmente una pequeña bandada de pájaros suspendidos en el aire. No solo es un prodigio visual que además cuenta con un hermoso aroma, sino que posee un profundo peso cultural. Es un símbolo tan venerado por su rareza y elegancia pura, que hoy en día ostenta el honor de ser la flor oficial de la metrópolis de Tokio. Siguiendo en los sombríos y húmedos bosques de Asia y América, encontramos a una planta que cambió la historia de la botánica. Con su forma inconfundible, les presento a la Paphiopedilum, mundialmente famosa como la orquídea zapatilla de Venus. Su nombre evoca a las antiguas diosas del amor y la belleza, y es fácil ver por qué. Su pétalo inferior forma una copa delicada que recuerda a una zapatilla o pantufla de princesa. Durante el siglo XIX, su belleza impulsó una verdadera fiebre. Los coleccionistas europeos arriesgaban su vida escalando montañas traicioneras solo para poseer esta joya viviente que valía su peso en oro. Pero lo que consideraban un capricho estético es en realidad una trampa natural. La zapatilla es una bolsa resbalosa. Los insectos caen dentro del receptáculo y descubren que no pueden salir por donde entraron. En su desesperación, se ven obligados a pasar por un estrecho canal secreto de salida. Al pasar por allí, rozan las estructuras reproductivas, llevándose el polen para completar el ciclo de polinización. Es seducción y supervivencia en un solo empaque. Y para cerrar este viaje de engaños, rostros de animales y trampas complejas, terminaremos con una flor que busca simplemente regalarnos placer. Les presento a la Oncidium Cherry Baby, coronada popularmente como la orquídea chocolate. A simple vista,
Es una planta elegante con pequeños pétalos en tonos marrones y amarillos que recuerdan al caramelo. Sin embargo, lo que realmente la convierte en una estrella es su fragancia. Este híbrido fue cultivado cuidadosamente para resaltar un aroma intenso, dulce y profundo, que evoca el chocolate más puro y exquisito. Especialmente durante las horas de la tarde y la noche, esta flor llena el aire con una esencia que parece salida directamente de una chocolatería artesanal. Es una experiencia sensorial tan cálida y reconfortante que es imposible no acercarse a ella. Esta flor nos demuestra que la naturaleza no solo puede sorprendernos con formas y colores, sino también con aromas que evocan emociones profundas. Y ahí lo tienen, 12 maravillas que nos demuestran que, cuando se trata de diseñar, la naturaleza no tiene límites. ¿Cuál de estas formas botánicas te impresionó más? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. No olvides darle un gran me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima aventura natural.